El bebé millonario no lloró por un juguete. Señaló la puerta del sótano con el dedo más pequeño que había visto Carmen en su vida, y cuando ella la abrió, el silencio de la madrugada la dejó helada. Había algo en ese gesto que no era inquietud de niño, era insistencia, un índice que volvía una y otra vez hacia la misma rendija en el zócalo, como si el aire que salía de allí guardara una verdad que el resto de la casa se negaba a ver. Si esta historia te interesa, suscríbete y activa la campanita para más relatos impactantes. Carmen López Ruiz conocía el peso de las miradas que no quieren cambiar nada. Tenía 43 años, manos marcadas por el jabón y por las noches en vela. Tenía un llavero con la foto de su hijo muerto y una culpa húmeda que nunca se secaba del todo. Viuda desde hacía 5 años, vivía con su madre, Rosa, en un piso estrecho en las afueras de Marbella. Las ventanas daban a un patio de coches y el eco del ruido de la ciudad era un mapa de los trabajos que había hecho. Casas, hoteles, clínicas donde la gente le miraba las manos con la misma sorpresa inofensiva con que miran los milagros cuando aparecen por error. Aceptó el empleo en la mansión Ramírez porque no se contrataba con promesas, sino con cheques y seguridad para la abuela. Era un lugar que contradecía el sentido común, torres de vidrio, cipreses recortados como esculturas, una entrada de mármol que rehacía la luz a su favor. Dentro, el mundo tenía otra textura, almohadas que no sabía si eran de algodón o de orgullo, suelos que devoraban el ruido, un aroma que olía a colonia de marca y a un orden impuesto por gente que nunca había conocido el desorden de la necesidad. La primera mañana la recibió Sofía, la niñera, con una sonrisa cuidada y la manera de quien repite la rutina hasta que la rutina se convierte en coraza. Le dieron un uniforme nuevo, un vestido gris que le quedó extraño, y la regla básica de la casa, pronunciada por Victoria en persona cuando subió la voz solo lo suficiente para que Carmen supiera que no bromeaba: no molestes al bebé. La frase flotó como una cláusula invisible en el contrato no escrito de aquel hogar. No molestes al bebé, le dijo Victoria Delgado, con un velo de afabilidad que no se hizo frágil ni ante la humildad de Carmen. Era una orden revestida de ternura protectora. El bebé era un objeto de cuidado que no debía ser tocado por manos ajenas al círculo íntimo. Para Carmen, que había perdido a su hijo ardiendo en una ambulancia cuyas puertas se cerraron demasiado pronto, la frase fue una especie de puñalada, no por la orden en sí, sino por el eco de la indiferencia que escondía. El que manda decide quién mira, quién actúa, qué merece atención. Mateo tenía 8 meses, y la casa entera se organizaba bajo la lógica de su bienestar. No era un bebé cualquiera, llevaba puestas ropas que parecían pequeñas obras de sastrería, y a veces un silencio absoluto que se parecía a la gravedad. Carmen intentó acercarse con naturalidad, como quien pasa la mopa sin interrumpir una ceremonia. Le daba de comer, cambiaba pañales, doblaba con cuidado las mantas, como si con los pliegues pudiera alisar la vida. Y cada vez que pasaba por el lado de la escalera que llevaba al sótano, Mateo volvía a señalar la misma puerta. Al principio pensó que se trataba de un capricho de niño. Los bebés señalan lo que quieren, un juguete, un ruido, la ventana. Pero la insistencia era otra cosa. Señalaba a las 3 de la tarde, señalaba a medianoche, señalaba con esa insistencia que tenía un ritmo propio, como un metrónomo fuera de compás. Carmen percibía el gesto y sentía un frío que no venía del mármol. A veces, cuando la casa dormía y la luna dejaba vetas plateadas sobre el pasamanos, escuchaba el rumor de voces adultas, donde no debía haber nadie. Conversaciones entre Victoria y Javier en el despacho, murmullos filtrados por la escalinata, el sonido de un vaso sobre otro en la cocina. Pero el dedo de Mateo seguía clavado en la puerta baja, hacia el sótano. La noche en que el bebé señaló la puerta por tercera vez, Carmen estaba sola en la cocina. Había empezado a limpiar los cuadros de la galería, a desempolvar historias que nadie leería. La casa olía a lavanda y a cuentas de un banco. La luz de la luna atravesaba la ventana y dibujaba una franja en el suelo. En la estantería, un jarrón blanco había quedado demasiado cerca de su mano. Pensó en el jarrón cuando lo oyó, un pequeño golpeteo, apenas perceptible, como si alguien llamara con una uña a una puerta que nadie quería abrir. Se secó las manos en el delantal y siguió la sombra hasta la escalera. El dedo del bebé no había cambiado. Mateo dormía, pero cuando Carmen se acercó con el silencio de quien no quiere despertar demonios, su pequeño rostro giró y le devolvió el mismo gesto, como si le confirmara que ella sí podía ir.
La puerta del sótano no llamaba la atención. Madera pintada del mismo blanco de toda la casa, una manilla pulida por los años y por la costumbre de cerrar secretos bajo los pies. El pasillo que la precedía llevaba a una línea de luz que salía de una rejilla de ventilación. Carmen puso la mano en la manilla. La madera estaba fría, incluso en la noche cálida. La respiración hizo ruido en sus oídos. Abrió. No era un sótano de vino con barriles ni una bodega con telarañas. Era una sala aprobada por la lógica de quien cree que su dinero le permite domesticar la muerte. Un equipo médico básico, ordenado con la precisión de un protocolo. Estanterías con frascos sin etiqueta clara. Jeringas en bandejas selladas. Una camilla con una sábana blanca que parecía nueva. Había un pequeño escritorio con un flexo, un ordenador apagado, una caja con sobres, y encima de todo, un cuaderno negro que parecía robar la luz de la habitación. El cuaderno no era un objeto cualquiera. Tenía la cubierta gastada, como si hubiera viajado de mano en mano. Su lomo mostraba una línea de tiza. Carmen lo abrió con un cuidado reverente. Allí, en tinta apretada y precisa, había registros, fechas, horas, anotaciones sobre tomas de leche, cantidades. No entendía del todo la notación técnica, pero las palabras se le clavaban. Dosis, aumento, 1430, 2200, leche. Al pasar la hoja, un fotograma pegado con cinta la hizo detenerse. Una foto de una niña pequeña, pelo rizado, ojos sorprendidos. Debajo, un nombre, Emma. Y al lado una fecha de defunción escrita con la misma caligrafía. Carmen dejó caer la boca. No por el nombre, Emma podía ser cualquiera. Lo que la dejó sin aire fue la manera en que esa página se parecía demasiado a una receta trazada por la intención sistemática. Cantidades subiendo poco a poco. Un vínculo entre toma y toma. El efecto acumulado medido como si fuera un experimento. La idea misma de calcular cuánto daño cabía en una cucharada le heló la sangre. Ella que había sentido la ambulancia llevándose a su hijo, y la promesa de respuestas que nunca llegaron. Leyó líneas que eran mapas de una intención posible. En un sobre debajo del cuaderno apareció algo más. Recibos, una impresión bancaria con números que no comprendían el valor humano. Y junto a ellos, una anotación a bolígrafo. Transferencia a Sofía, 100.000 euros. La cifra era un golpe que no pedía matemáticas para entender su peso. Era el clarín de una acusación sin nombre pero con manos. Elena Ramírez, la tía que vendía sonrisas como si fueran instrucciones, aparecía en esos papeles como la emisora de movimientos que parecían pactos de silencio. Carmen sostuvo el recibo como se sostiene una herida, con la incredulidad de quien sabe que el dinero compra muchas cosas, pero que no debería comprar certezas sobre la vida de un niño. Por instinto volvió a mirar hacia la puerta. Mateo, en su cuna, seguía dormido, con el pulgar en la boca y la calma de los que desconocen las tramas adultas. En la pared, un reloj marcaba la medianoche con un sonido que de pronto se volvió metálico. Carmen cerró el cuaderno con 2 dedos, y sintió el latido de su pecho como una sentencia. No era la primera vez que veía cómo el privilegio se desplegaba para ocultar. En las casas donde trabajó antes, había aprendido que ciertas habitaciones pertenecían a aquello que se llamaba no preguntar, pero ver, con sus propios ojos, el registro meticuloso de algo que parecía una receta para daño fue otra cosa. Había en aquellas páginas la combinación exacta del plan. Dosis, tiempos, control. Y esa foto de Emma, pegada con cinta, tenía una palabra escrita a un lado que resonó en su memoria. Defunción. Carmen cruzó la sala con un movimiento que ella misma no reconoció al principio. Levantó el cuaderno y lo llevó junto al flexo. Encendió la luz tenue y empezó a leer con la respiración contenida. Las anotaciones estaban firmadas con iniciales en algunas entradas, y en otras con una letra más apurada que parecía pertenecer a alguien acostumbrado a tomar notas médicas. No había explicaciones para las cifras, pero sí una constancia implacable. Cada página era un latido de evidencia. Alguien llevaba un registro meticuloso, y alguien había pegado la foto de la niña como si fuera un trofeo o una advertencia. Sentada en aquella habitación que olía a desinfectante barato y a secretos caros, recordó la cara de su propio hijo reducido a un número que nadie quiso revisar con cuidado. Recordó la ambulancia, la prisa, el todo estaba dentro de los parámetros, que un profesional dijo una vez como quien lee el menú de una comedia.
Recordó a Rosa llorando en la cocina, llamando maldiciones a las paredes. Y sintió, por primera vez, desde que aceptó aquel empleo, que su presencia en la casa tenía una razón mayor que limpiar huellas y recoger platos. Su obsesión con el orden derivó en una curiosidad peligrosa. Su instinto protector se encendió. Cerró el cuaderno y revisó rápidamente la sala. Entre frascos con etiquetas ilegibles, encontró una botella con una etiqueta borroneada. No tenía marca, solo códigos. No extrajo conclusiones, pero colocó la botella en la mesa junto al cuaderno. Había una jeringa vacía en la bandeja, un tarro de biberón con restos secos de lo que parecía leche. Nada explícito, nada que se leyera como confesión, pero el conjunto formaba una sombra coherente. Alguien utilizaba ese lugar para procedimientos que no se discutían en la planta noble de la mansión. Antes de salir, Carmen se permitió una última mirada. En la puerta había un cartel casi invisible, pegado con celo. Privado. No era una advertencia legal, era un juramento de complicidad. Guardó el cuaderno en la bolsa que siempre llevaba para los trapos. Pensó en dejarlo donde estaba, devolver todo y decir que no había visto nada. Pero la idea de volver a la cocina, con la mirada de Victoria flotando como un juez invisible, le resultaba insoportable. Si aquello era un peligro, callarlo sería convertirse en cómplice. Si se lo llevaba, abriría una brecha entre ella y la casa. Se expondría a perder más que el empleo, su nombre, su aliento, la poca calma que le quedaba. Salió con sigilo. La manija de la puerta principal crujió menos de lo que habría imaginado. Afuera, la noche parecía esperar su pecado, como si el jardín y su orden estuvieran listos para juzgar. En la calle, el silencio era un aliento que costaba tomar. Volvió a su piso con el cuaderno doblado entre el delantal y la blusa, su cuerpo íntegro temblando por dentro y por fuera. Al llegar, cerró la puerta de su casa con llave y encendió la radio a un volumen bajo para no escuchar los pasos del pasado. Rosa dormía en la habitación, pero su respiración se notaba, y Carmen no quiso despertarla. No durmió. Extendió el cuaderno en la pequeña mesa de la cocina, puso una lámpara y leyó como quien rumia una sentencia. Cada página era un dedo que apuntaba a algo que no debía ser permitido. Aumentos en las dosis, notas que indicaban controlar reacción, entradas tachadas con una mano rápida y un apunte final que le heló el alma. Revisión, 48 horas desde última dosis. Emma. Emma. La foto de la niña volvió a invadirla. No reconocía ese nombre de ninguna parte, pero la palabra defunción, al lado de una fotografía infantil, no necesita más presentación. No se recreó en imágenes sangrientas ni en escenas grotescas. La casa no permitía eso, pero el registro seco de la pizarra médica decía más que cualquier grito. Detrás de cada número había una criatura cuya vida había sido calculada. Carmen buscó en las últimas páginas algo que explicara la relación entre nombres. Elena, Sofía, Dr. A. Martín. Había iniciales y firmas y una anotación que hablaba de un envío de dinero. Transferencia 100.000 euros a Sofía. Concepto, agradecimiento. No sabía leer cuentas bancarias con el ojo entrenado de un auditor, pero el valor del número se le pegó al corazón. 100.000 euros eran una garantía, un cordón que cerraba bocas. A la madrugada, cuando las luces de la ciudad comenzaron a pregonar el inicio de otro día, Carmen guardó el cuaderno y los papeles en la vieja mochila que había traído por costumbre a todas las mudanzas de su vida. No lo hizo con pretensiones heroicas, lo hizo con el pulso de quien sabe que una mentira prolongada puede acabar con más que cuentas bancarias. A veces la verdad llega a través de las manos más humildes. Al día siguiente, en la mansión, nadie notó su silencio. Sofía la miró con la profesionalidad fría de quien sabe que la intimidad del desprecio es mejor que la exposición del miedo. Elena pasó por delante de la cocina sonriendo como si la casa fuese un teatro donde cada uno desempeñaba su papel. Javier, el padre, salió a cabalgar con un amigo antes del almuerzo. Victoria la saludó con el mismo «no molestes al bebé» que ahora sonaba en la cabeza de Carmen como una orden no para proteger al niño, sino para sellar el resto. Carmen se comportó como siempre, ordenó, planchó, dobló, pero dentro tenía una carpeta nueva de urgencias, como conseguir una copia del cuaderno sin que la casa lo notara,
cómo tomar fotos de los documentos, cómo seguir a Sofía sin que lo achacaran a un carácter meticuloso. Sabía que si la entregaba a la policía sin pruebas concretas sería despedida, ridiculizada, quizá acusada de robo. Sabía también que si no lo mostraba y pasaba un día más, otro nombre podría engrosar esas páginas con más medidas y más cifras. Sus primeras pesquisas fueron pequeñas, casi domésticas. Empezó a mirar los sobres que quedaban en el cubo de basura de la oficina privada, a recoger con la aspiradora los recortes que a veces caían de los cajones, a escanear con el móvil las etiquetas que se descosían detrás de carpetas. No actuó como la heroína de novela negra. Su miedo era práctico y sus movimientos económicos. Aprendió a desaparecer y a reaparecer con la calma de quien no busca ser vista. En un hueco del despacho encontró un sobre sin marcar con un sello de agencia de transferencias. Dentro, un justificante con cifras, y el nombre de Sofía resaltaba como tinta negra sobre el papel. Transferencia por 100.000 euros. La fecha era de meses atrás. Había una nota a mano que decía, para su silencio. Carmen sintió que esa frase la apuntaba directamente. No era solo dinero, era la compra de una voluntad. Por las noches, mientras su madre dormía, Carmen releía el cuaderno y anotaba en un cuaderno propio los hallazgos que le parecían más claros. La investigación era manual, con la torpeza y la honestidad de quien no tiene recursos legales ni contactos con la prensa. Pero tenía algo que para ella era más valioso: la certeza de que la casa guardaba más de lo que su brillo mostraba. Carmen se entregó a ese trabajo con la discreción que la desesperación da. A veces, su corazón latía con la inocencia de quien aún cree que basta una verdad para enderezar el mundo. Otras veces, se preguntaba si su impulso era egoísta. Usar el pasado de su hijo para justificar su acción. Hubo días en que se sintió cobarde, y días en que la furia la empujaba a abrir cajones ajenos. Cada decisión tenía el precio de exponerse. Cada paso la acercaba más a las paredes que la casa levantaba contra los que miraban demasiado de cerca. La primera vez que siguió a Sofía, lo hizo con el pretexto de comprar medicamentos en la farmacia del barrio. Sofía bajó del coche en una avenida de sombra, y bastantes minutos después, Carmen vio cómo se reunía con una mujer que parecía tener prisa. No confiaba en sus ojos. Su seguimiento fue nervioso, con la sensación de que la ciudad podía tragársela. Tomó una foto desde lejos con el móvil. La imagen era borrosa, pero el intercambio de manos entre billetero y paquete era visible. Fotografiando pensó en el cuaderno. Dosis, transferencias, una foto de Emma. Todo parecía articularse en torno a un silencio apagado. Volvió a casa con las rodillas temblando, no solo por la fatiga de esconder un teléfono en la palma de la mano, sino por la certeza de que ahora sabía lo suficiente como para poner en marcha algo más grande que ella. A la noche encontró un mensaje en su puerta. Una tarjeta anónima con una última frase escrita en letra redonda. Cuidado. No había más. A simple vista podría ser una nota normal, de vecinos, de bromas. Pero para Carmen era una confirmación. Alguien vigilaba de vuelta. Esa confirmación la hizo vacilar, pero no retroceder. Si había vigilancia significaba que había algo que proteger. Si había algo que proteger, era porque la verdad que había descubierto dolía demasiado para permanecer en silencio. La decisión que tomó la llevó a pasos que ahora le parecían premeditados y peligrosos. Fue a la biblioteca municipal a buscar registros sobre Emma. No esperaba encontrar el nombre en un periódico, pero la investigación ciudadana tiene la paciencia de los limpios. Encontró una nota breve en la sección local. Fallece menor, causa indefinido. Había fechas que no cuadraban con la pulcritud del cuaderno. Era poco, pero suficiente para que su pulso se afianzara. Aquello no era un accidente doméstico aislado, sino una pauta. Volvió a su cocina y escribió la palabra pauta en la esquina del cuaderno. La vida le enseñó a traducir la urgencia en pasos concretos. Su plan era sencillo en su humildad: recopilar pruebas, buscar a alguien que creyera en su palabra y cuando tuviera algo que no se pudiera simplemente desechar, ir a la policía. La idea de la policía le produjo un sabor metálico en la boca. La desconfianza no era gratuita. La policía puede ser la salvación o la jaula, según quien lleve el expediente a su escritorio.
Carmen pensó en el inspector Morales, en su paso por la comisaría del barrio, en la posibilidad de encontrar a alguien que no vendiera su silencio con una cuenta en el banco. Antes de poner en marcha cualquier otro movimiento, se aseguró de una cosa: proteger lo que había encontrado. Compró una caja metálica pequeña con cierre falso en un mercado de pulgas y la escondió en un compartimiento secreto de su armario. Dentro puso el cuaderno, los recibos, las fotos borrosas y la copia que hizo de la nota del periódico. Era un botín pequeño pero decente para alguien que empezaba a apostar su vida por la verdad. No imaginó que el primer gran movimiento la encerrarían en algo más íntimo que una acusación: la inquietud de ver al bebé señalando otra vez la misma puerta durante la hora en que la casa se preparaba para dormir. Se atrevió a mirarlo desde el pasillo. Mateo seguía con sus gestos de bebé cansado. Victoria bajó las escaleras, lo tomó en brazos sin preguntar y lo llevó a la sala donde las conversaciones se volvían temas de control y exhibición. «No molestes al bebé», dijo Victoria sin necesidad de elevar la voz. Carmen apretó los puños y pensó en la razón y poca razón que tenía la gente. Proteger al bebé, sí; proteger a los culpables también. Las jornadas se convirtieron en ejercicios de equilibrio. Carmen hacía su trabajo y robaba minutos para revisar el cuaderno, para escribir notas, para mirar transferencias y memorandos que daban sentido a un diagrama oscuro. Sabía que aquellos papeles eran la prueba necesaria para enfrentar a alguien con más recursos que ella. Sabía también que cualquiera que se creyera intocable podía doblar la verdad con dinero y presión. Una madrugada, la misma que comenzó con el gesto del dedo, algo cambió el curso de su vida. Oyó un murmullo en la habitación de Mateo, un sonido diferente al habitual, un llanto que no era el llanto normal de insatisfacción, sino algo contenido y quebrado. Carmen corrió las escaleras con la mopa en la mano, como si el instrumento fuera la primera arma disponible. Abrió la puerta y encontró a Mateo rígido en la cuna, una piel pálida, un cuerpo que no respondía a la lógica natural del sueño. No hubo golpes, ni laceraciones. Hubo, sin embargo, una quietud que se parece a la urgencia. Su primera reacción fue llamar a Sofía. La niñera apareció al instante con esa expresión que combina profesionalidad y miedo. «Tranquila, Carmen, llámale al médico», dijo Sofía, con la calma de quien repite instrucciones ensayadas. Carmen escuchó y su mente dio vueltas buscando el cuaderno, la sala del sótano, la botella con etiqueta borroneada, los numeritos, las entradas. Todo encajaba con la posibilidad de que lo que ella había leído no fuese una teoría, sino una práctica. En ese momento, en la casa de placas brillantes, las máscaras empezaron a temblar. Carmen, con las manos que habían sostenido sábanas y platos, tomó una decisión que sabía que la convertía en algo peor que una trabajadora curiosa. Se acercó a la cuna, cogió al bebé y lo llevó en brazos hacia la puerta principal. No para huir, sino para buscar ayuda que no perteneciera a aquel círculo que se protegía del exterior. A su alrededor, los relojes parecieron acelerar. No hicieron falta grandes heroísmos para que aquello se transformara en un caos controlado. La noche que siguió a ese gesto estuvo llena de sirenas en la distancia, de voces adultas que salían del despacho en un ritmo de instrucciones, y de la mirada firme de Carmen, que no quería soltar al niño. Aquel acto inocente de llevar a Mateo lejos del hogar fue la primera grieta en el espejo donde la mansión pensaba su invulnerabilidad. Cuando llegó la ambulancia, el doctor Ramos, médico de urgencias del hospital, miró al bebé con una profesionalidad que no aceptaba la dejadez. Ordenó paneles, análisis y una muestra de sangre con la prisa que exige la vida. La palabra panel sonó como un puente entre la incertidumbre y la posibilidad de una respuesta. Carmen, en la sala de espera, sostuvo el cuaderno en la mochila como si fuera la prueba de que había hecho lo correcto. No había certeza, solo un instinto que se había transformado en acción. Pero esa era una escena para otra noche, para otro capítulo de la historia que apenas empezaba a despegar. En la cocina humilde de su casa, Carmen apretó los puños y miró a Rosa dormir. Se preguntó si al día siguiente la familia la despediría, si la acusarían de robo o si la mirarían con desprecio por haber cometido la osadía de no respetar la consigna primera: no molestes al bebé. La duda mordía, pero su convicción era más sólida que la incertidumbre. Había tocado con su mano el cuaderno negro y había visto la foto de Emma. Había hallado un justificante con una transferencia de 100.000 euros. Había sentido, por dolor propio, el deber de no callar. La vida le pedía un precio, y ella ya lo había empezado a pagar: su paz, su puesto, su anonimato. Al final de aquella madrugada sin dormir, mientras el alba teñía de oro los cipreses de la mansión,
Carmen dobló la mochila, metió el cuaderno dentro de la caja metálica y decidió que lo que haría no sería precipitado. Tenía la evidencia en su poder, sí, pero también la necesidad de construir un relato que alguien estuviera dispuesto a tomar en serio. Acercarse a la policía con acusaciones sin soporte sería ineficaz. Esperar que la justicia llegara por sí sola sería absurdo. Tenía que crear una cadena de hechos indiscutible. Preparó un plan humilde: recopilar más documentos, encontrar testigos que no fueran parte de la casa, fotografiar transferencias, seguir a Sofía cuando pudiera y, sobre todo, proteger a Mateo si volvía a señalar esa puerta con la insistencia que lo arrojaba a la verdad. Sabía que cada movimiento podía convertirla en objetivo. Sabía que el dinero tiene formas de encubrir la verdad. Sabía que también había gente dispuesta a comprar silencios con la moneda de la solvencia. Pero había algo que la impulsaba con más fuerza que el miedo: la sensación de que su propio dolor podía convertirse en una herramienta de justicia. No buscaba fama ni compensaciones. Buscaba que la lista de nombres en el cuaderno no siguiera creciendo. Buscaba que un niño no fuera más que un número en una anotación. Y cuando cerró la puerta de su casa para ir al trabajo esa mañana, llevaba en la bolsa de la compra una pequeña caja metálica con un cuaderno negro que podría, si lo lograba, deshacer una mentira. La mansión Ramírez seguía deslumbrando con su pulcritud. Nadie, en la superficie, parecía sospechar que debajo del brillo había un cuarto con registros ominosos. Pero el gesto de un bebé, un dedo que señala sin saber por qué, había sido suficiente para que una limpiadora humilde se plantara en la cola de la verdad. Esa misma tarde, cuando recogía las servilletas gastadas del comedor, oyó entre las voces a Victoria decir algo con la naturalidad de quien no imagina sombras. No debemos hablar de ciertas cosas en público. Carmen dejó la bandeja, pero no la mirada. Su vida, su culpa y su determinación se habían unido en un propósito que no se podía deshacer con órdenes. La historia, hasta ese momento, era una línea tensa entre la vigilancia del privilegio y la discreción de quien no tiene recursos. Carmen sabía que no contaba con abogados caros ni cámaras que voltearan la opinión pública. Contaba, sin embargo, con algo que, en muchas ocasiones, es más explosivo: la verdad reunida. Y la verdad, cuando se acumula en papeles, en recibos y en fotos pegadas con cinta, adquiere una fuerza que ni el mármol ni la colonia pueden coronar. Así terminó la madrugada en que un dedo imperfecto señaló una puerta y una limpiadora abrió para hallar un cuaderno que olía a culpa ajena. Afuera, la ciudad despertaba sin saber que un cambio se había puesto en marcha. Dentro, Carmen ordenaba la cocina con las manos que ahora sostenían un arma de papel. Sabía que el precio a pagar sería alto. Sabía que la casa no dejaría pasar la ofensa sin respuesta. Pero también supo algo que hasta entonces no había adivinado: que incluso las manos más pequeñas pueden abrir puertas que las riquezas piensan clausuradas para siempre. La noticia del traslado en ambulancia llegó a la mansión como un viento que despeina un jardín bien ordenado. Rápido, incómodo, con rumores pegados a los pies. La casa empezó a hacer lo que hacía siempre cuando algo amenazaba su pulcritud: cerró filas. Javier apareció en bata como si el caballo hubiera traído un aviso mayor. Victoria, con los ojos enrojecidos, ensayó una calma que no le pertenecía. Sofía habló con voz medida, y Elena, desde la sombra de un corredor, observó con la distancia calculada de quien evalúa daños y beneficios. Carmen permaneció fuera de esa escena, en el umbral que separa la vida plena del trabajo mal pagado. Llevaba en la mochila el cuaderno negro, como un peso que era a la vez alivio y condena. El coche de urgencia se llevó a Mateo hacia el hospital público de la ciudad, y con él la posibilidad de que la verdad se convierta en palabra oficial. En la sala de espera, entre flores secas y revistas gastadas, Carmen dejó que su pulso se sincronizara con el reloj del pasillo. No era valiente, pensó. Era una mujer a la que le dolía demasiado la idea de otra pérdida que quedara sin respuesta. El doctor Ramos fue quien decidió que aquel episodio no podía cerrarse con conjeturas. No pronunció sentencia en la sala, pidió pruebas. Explicó con tacto que necesitaban paneles toxicológicos y que, ante la sospecha de una intoxicación, cada mililitro de sangre y cada gota de líquido debían seguir una cadena de custodia estricta. Dijo la palabra digitalina como quien nombra una posibilidad técnica. Un medicamento del corazón que, en dosis desmedidas, produce efectos graves. En dosis pequeñas puede pasar desapercibido.
Su voz dejó claro que las opiniones no bastaban, se necesitaban pruebas y procedimientos. La toma de muestras fue un rito burocrático que Carmen siguió con la sensación de estar asistiendo a una ceremonia civil. Papeles que se firmaban, recipientes sellados, 2 testigos que daban fe de lo extraído. Cada sello representaba un puente entre lo que ella había visto en tinta y lo que la ciencia podría confirmar. El cuaderno negro no era la única evidencia, pero podía ser la pieza que le diera sentido a un panel de laboratorio. Se lo mostró al doctor Ramos en un pliego cerrado. Él lo examinó con una expresión que no era de espectáculo. Reconoció la gravedad. Mientras tanto, la mansión trató de contener los daños. El bufete que defendía a la familia envió a un abogado para aclarar lo ocurrido. Llegó elegante, con portafolio y sonrisa previsible. Su primera llamada fue a la empleada. «Hemos visto que te has llevado material de la casa», le dijo con la corrección de quien sabe qué puerta abrir primero. Le ofreció una transacción silenciosa. Dinero a cambio de discreción. Un pago que borraría la necesidad de explicaciones públicas. No era una invitación. Era una solución empaquetada. Carmen lo escuchó sin sorpresa. Había imaginado ese gesto. El monto fue mostrado con la tibieza propia de quien entrega cambio. Una cifra que solventaría meses, quizá años, de inquietud material. No era millonaria, pero conocía el valor de esa suma. La tensión la atravesó. Con ese dinero podría pagar medicinas para Rosa, saldar deudas, evitar noches en vela por las cuentas. Y sin embargo, la imagen de la foto de Emma le ardía en la memoria como una orden. Rechazó la oferta. No fue un acto moral puro. Fue el insistente recordatorio de que su silencio equivaldría a una renuncia a la memoria de quien ya no tenía voz. Dijo, con la garganta agarrotada: «No puedo aceptarlo». La respuesta del bufete no tardó en manifestarse en formas menos amables. El abogado habló con frialdad. Advirtió sobre las consecuencias legales de no devolver lo sustraído. «Robo», dijo. «Difamación». La palabra fue lanzada para abrocharle opciones. En la casa, las tensiones se tornaron punzantes. Los pasillos eran ahora líneas de vigilancia, y las miradas acusaciones potenciales. Carmen supo que al negarse había cruzado un umbral. Su seguridad económica y personal estaba comprometida. El inspector Morales, cuando llegó al caso, encontró una mezcla extraña. Una madre temblorosa en la puerta de urgencias, un cuaderno negro en manos de una trabajadora doméstica, y una familia con recursos dispuesta a hablar de malentendidos. Morales era un hombre curtido en comisarías. No esperaba heroísmos, pero respetaba la evidencia. Tomó declaraciones, ordenó la custodia del material y activó la secuencia mínima para una investigación. Cita con peritos, requisición de dispositivos, citación de testigos. Con la prudencia que requiere una investigación sensible, pidió que nadie alterase la escena ni la documentación. Sofía, la niñera, fue la primera en ser llamada a declarar. Su rostro reflejaba algo más que nerviosismo, la incomodidad de quien sabe que su silencio puede costarle. En el vehículo policial, bajo la claridad americana del interrogatorio, su voz cambió de tono. Las preguntas del inspector fueron certeras. Horarios, administración de fórmulas, quién tenía acceso al sótano. En momentos, su discurso titubeó, y en otros obtuvo una estabilidad adquirida a base de repeticiones. La evidencia bancaria, el justificante que Carmen había fotografiado, ya circulaba en la mesa de investigación. El proceso fue lento por necesidad. Las muestras del bebé tardaron en arrojar resultados definitivos. La toxicología exige tiempo, porque la verdad no se improvisa. Mientras, los medios locales olían el conflicto. La historia llegó a los periódicos. Titulares neutros al principio, sombras laterales después. La familia intentó contener la narrativa. Gastó en comunicados, en imágenes calculadas de unidad familiar. Javier, quien hasta entonces había brillado en portadas por sus caballos y su empresa, apareció en público con el rostro grave. Dijo que colaboraría con la investigación. Dijo que la prioridad era el bienestar del niño. Dijo palabras que intentaron cerrar heridas que no habían sido abiertas del todo. Para Carmen, la investigación fue una carrera de obstáculos personales. Fue despedida, con la formalidad de un documento firmado y una carta que la acusaba de hurto por la posesión del cuaderno. La mansión dijo que no podía tolerar la sustracción de material privado y que procedería legalmente.
El despido fue un golpe que no sorprendió. Lo que sí dio fue la rápida capacidad del dinero para rediseñar la percepción pública. Rosa lloró en la cocina cuando Carmen llegó, pero la angustia no se convirtió en abandono. La madre dijo lo que siempre decía: haz lo que tu conciencia te diga, hija. Y Carmen supo que había elegido el camino que traería consecuencias. La acusación de robo derivó en una detención provisional. La policía la escoltó para tomar declaraciones, y aunque Morales no veía a Carmen como culpable por sus sospechas iniciales, la mecánica legal a veces obliga a medidas precautorias. Pasó una noche en una celda fría, con la incertidumbre como único consuelo. Allí, entre paredes que no conocen nombres, pensó en su hijo, en Rosa, en el cuaderno. No era una mártir, era una mujer que había cometido lo que para algunos era un crimen menor, en nombre de una verdad mayor. Durmió pocas horas. Cuando la trasladaron a comisaría para la toma de huellas y firmas, Morales la miró a los ojos y le dijo, sin dramatismo: tú nos das pistas, nosotros construiremos el caso. En su voz no había juicio, solo el esfuerzo de quien busca transformar indicios en pruebas. Las muestras del hospital regresaron con un nombre claro: digitalina, detectada en niveles incompatibles con la salud de un lactante. La confirmación no fue la sentencia, pero fue el puente que vinculó los registros del cuaderno con lo acontecido en la camilla del hospital. El laboratorio entregó un informe técnico que luego sería explicado en términos sencillos. La sustancia, un agente médico, había sido encontrada en sangre y en el contenido analizado del biberón. La cadena de custodia, respetada por el doctor Ramos y por los técnicos, permitió que esos resultados fueran admisibles en sede judicial. Esa formalidad técnica fue la que transformó los murmullos en acusación seria. Cuando la noticia del resultado se filtró, la casa dejó de ser solo un espacio cerrado. La policía procedió a registrar el sótano. Encontraron lo que Carmen había contado: frascos con etiquetas borroneadas, jeringas selladas, el ordenador apagado y otros elementos que sugerían una actividad que escapaba a la simple atención doméstica. En uno de los armarios, el personal forense halló un biberón sellado con residuos químicos. Fue tomado como evidencia y remitido al laboratorio. La casa intentó, hasta el último momento, poner paños fríos. Pero el material técnico no habla de intenciones, sino de datos. Los datos empezaron a formar un relato que no convenía a la versión oficial que la familia había pretendido. Sofía, sitiada por la presión de la evidencia, cambió su lenguaje. En una entrevista a puerta cerrada con el inspector Morales, rompió la red de silencio. No fue una confesión atada de pies y manos, fue primero un relato fragmentado, luego más claro. Contó que había recibido instrucciones para administrar ciertas cantidades en horarios concretos, que las anotaba en un cuaderno que no creía propio y que había recibido transferencias regulares por un concepto ambiguo. Luego, con lágrimas, nombró a Elena. Dijo que Elena coordinaba pagos y órdenes y que el doctor Alberto Martín había participado como asesor neutral en la medicación. Lo que en principio parecía teoría para algunos, el vínculo económico entre la tía y la niñera, encontró respaldo en extractos bancarios que la policía ya había requisado. La confesión de Sofía fue un tsunami que barrió con las defensas del entorno. La niñera admitió que se dejó convencer por el dinero y por el argumento de que era para el bien del bebé. Palabras que ahora resonaban como excusas. Dijo también que había miedo. Me dijeron que si hablaba, no solo perdería el trabajo, se abrirían preguntas que mi familia no podría soportar, explicó. Su voz no buscó absoluciones, buscó ser escuchada. A cambio, ofreció nombres y horarios, datos que los investigadores necesitaban. Nombró a Elena y, bajo la presión, habló del doctor Martín como proveedor de indicaciones. El papel de Elena se volvió central. Los movimientos de dinero documentados en transferencias y justificantes mostraban una relación que iba más allá de un simple agradecimiento. Los peritos contables rastrearon un patrón, salidas de cuentas que terminaban en la de Sofía y en la del doctor Martín. Las cantidades no eran equivalentes al salario de una niñera, eran sumas que indicaban pagos por servicios no declarados.
Elena, cuando fue citada a declarar, mantuvo una calma profesional, pero su rostro delató la tensión. La mujer que organizaba cenas y sonrisas ahora aparecía en registros como quien mueve piezas detrás de una mesa grande. El doctor Martín, confrontado con las pruebas, negó inicialmente cualquier actuación dolosa. En su declaración, mantuvo que ofrecía monitorizaciones y que su colaboración tenía fundamento médico. No obstante, los registros hallados en la sala del sótano mostraban anotaciones con su rúbrica y con instrucciones compatibles con la administración de compuestos. Además, la cadena de pagos y las entradas del cuaderno construían un mapa donde su nombre era un nodo. El fiscal, con cautela pero con determinación, armó una solicitud de medidas cautelares, detenciones e imputaciones por posibles delitos que iban desde lesiones a administración peligrosa de sustancias. Hubo allanamientos adicionales. Los periodistas se acercaron. La ciudad comenzó a discutir en cafés y abastos. A Javier le costó sostener el frente público. Su empresa emitió comunicados y él pronunció palabras de arrepentimiento que con el tiempo empezarían a mostrar matices. Victoria, por su parte, experimentó un proceso más íntimo. La frustración inicial y la defensa de lo familiar se transformaron, bajo la presión pública y el abismo de una verdad que corría en los papeles, en una dolorosa confrontación con su propia responsabilidad. No fue una transformación inmediata, ni completa. Fue un tránsito de negación a reconocimiento, un movimiento que tendría ramificaciones personales y sociales. Carmen, sin casa y con procesos en marcha, enfrentó escarnio y apoyo a partes iguales. Algunos vecinos la señalaban, otros la defendían. En una radio local, una voz manifestó comprensión por su gesto. En otro medio se hablaba de empleada que sustrajo evidencia. Ese contraste público le costó vínculos y le ganó otros. Un abogado de oficio vio el caso y, convencido por la solidez de las pruebas científicas y por la confesión de Sofía, aceptó tomar la defensa de Carmen pro bono, abogado Sánchez. Su llegada fue un punto de inflexión. Tenía experiencia en casos donde el poder económico intentaba reescribir hechos y sabía que una estrategia bien planteada podía transformar la narrativa. Sánchez trabajó con Morales y con el fiscal para garantizar que la cadena de custodia del cuaderno y de las muestras fuera indiscutible. Presentó peticiones para que se preservaran mensajes, extractos y dispositivos. Pidió peritajes independientes para blindar los hallazgos del hospital. La defensa de la familia intentó desacreditar esos peritajes, pero la evidencia biológica, los resultados toxicológicos con firmas de laboratorio, resistió el embate. El proceso siguió su curso con la obligación de la Fiscalía de construir un caso que sostuviera, más allá de la sospecha razonable, la acusación de daño intencional. Durante el proceso investigativo, la salud de Mateo se estabilizó. Con cuidados intensivos y tratamientos adecuados, los efectos de la intoxicación fueron combatidos. El doctor Ramos explicó que el diagnóstico temprano había sido crucial. La intervención médica, sumada a la retirada de la sustancia tóxica, había salvado al niño de consecuencias peores. Esa mejora no borró el daño moral y la sospecha de que alguien había puesto una pauta de riesgo. Para Carmen, la estabilización del bebé fue una confirmación de que su decisión la había llevado por el camino correcto. La Fiscalía presentó cargos formales. Elena y el doctor Martín fueron imputados. Sofía, con su confesión y actitud cooperativa, accedió a un acuerdo que implicó colaborar con la investigación a cambio de atenuantes. El caso se convirtió en un proceso complejo, donde se discutían motivos, responsabilidades y la posible existencia de una cadena de encubrimiento. Las audiencias preliminares mostraron a cada parte, la familia con defensores que cuestionaban la integridad de las pruebas, la fiscalía con peritos que explicaban cómo se habían detectado las trazas de digitalina, y Carmen allí, no como heroína pública, sino como testigo principal, con un costo personal evidente. El juicio fue mediático. La sala se llenó de periodistas y de ciudadanos que por primera vez vieron cómo se enfrentan las pruebas científicas a las narrativas de poder. En las sesiones, el fiscal describió con claridad el mecanismo: administración de sustancias en fórmulas, registros meticulosos en el cuaderno y pagos que sugieren incentivo. Los peritos médicos explicaron la relación dosis-respuesta y cómo la digitalina puede acumularse. Los contables trazaron las transferencias. Los acusados presentaron defensas diversas, desde la negación hasta la atribución de los hechos a errores aislados. Cuando Sofía testificó en el estrado, su voz fue un instrumento frágil que, sin embargo, aportó detalles que la fiscalía necesitaba: horarios precisos, movimientos de jeringas, supervisión por parte de Elena
y la implicación del doctor Martín en ajustes de prescripción. Lloró al narrar cómo el dinero la había doblegado, habló del miedo y del arrepentimiento. Para algunos, su testimonio fue la clave. Para otros, un fenómeno humano complejo que no eliminaba la responsabilidad de los instigadores. Carmen también subió al estrado. Sus palabras no fueron largas declaraciones grandilocuentes, sino una exposición serena de hechos. Lo que había hallado en el sótano, las anotaciones del cuaderno, la foto de Emma, la transferencia de 100.000 euros y la noche en la que llevó a Mateo al hospital. Habló sin adornos, porque no los tenía. Su intervención no buscó venganza, buscó verdad. La corte la escuchó. Algunos en la sala la miraron con dureza, otros con gratitud. Su vida, desde entonces, quedó despojada de la neutralidad. Era la historia que había elegido contar. Los veredictos tardaron en llegar, porque el sistema judicial respeta el tiempo para no sacrificar la certeza. Finalmente el tribunal halló responsables a Elena y al doctor Martín por delitos relacionados con administración peligrosa de sustancias y organización de un encubrimiento. Las penas fueron acordes a la gravedad de los hechos, dentro de lo que el Código Penal establece para tales conductas. Sofía recibió una condena menor y medidas de reparación simbólicas y reeducativas. Su colaboración fue tenida en cuenta. La sentencia pública fue una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la justicia había reconocido la trama. Dolor porque nada podía devolver el tiempo perdido, ni la angustia vivida por las víctimas. La reacción social fue intensa. Los medios cubrieron el juicio con un tono que mezclaba escándalo y reflexión. Las redes discutieron responsabilidades y la pregunta de cómo el dinero puede corromper la atención que merecen los más vulnerables. En la esfera política, la historia abrió conversaciones sobre la necesidad de mecanismos más estrictos para investigar muertes infantiles en entornos privados y sobre la regulación del manejo médico en domicilios de alto poder adquisitivo. Javier, profundamente afectado por la revelación pública, decidió tomar un camino que combinaría reparación y visibilidad. Reconoció la falla moral en su entorno y prometió colaborar en medidas para que algo semejante no se repitiera. A partir de allí, nacieron acciones concretas. Inspirado por la presión social y por un proceso interno de asunción de responsabilidad, Javier participó en la creación de una fundación orientada a la protección infantil y al desarrollo de protocolos para la atención de menores en entornos privados. La Fundación Ramírez enfocó recursos en apoyo a familias vulnerables y en la formación de cuidadores. Sin embargo, no fue solo una acción filantrópica. La Fundación incorporó voces como la de Carmen, que exigía que la ayuda no fuera un gesto paternalista, sino una herramienta de empoderamiento. El proyecto, que arrancó como reacción, se articuló con demandas ciudadanas. Fue en ese contexto que se impulsó lo que los medios llamaron la Ley Carmen, una iniciativa legislativa que proponía medidas para fiscalizar la administración de tratamientos en domicilios privados, exigir registros formales y garantizar canales de denuncia protegidos para trabajadores del hogar. La ley no fue una solución mágica, pero sí un mecanismo para que casos como el de Mateo no se perdieran entre los privilegios. Su aprobación fue sintomática. La sociedad reconocía la necesidad de equilibrar recursos y derechos. Para Carmen, la salida de ese ciclo no fue inmediata ni libre de cicatrices. Pasó por la humillación pública, por la pérdida de empleo y por la cárcel provisional, pero también por la reconstrucción personal. Abogado Sánchez la defendió con rigor y consiguió que las medidas en su contra por la posesión del cuaderno fueran revocadas tras demostrarse su rol como denunciante, no como delatora en beneficio propio. El proceso dejó huellas, amigos que la abandonaron, otros que se acercaron y una constelación de emociones que tuvo que ordenar. Con el tiempo, Carmen decidió transformar su experiencia en una profesión que le permitiera ayudar a otros. Tomó cursos de auxiliar de enfermería con becas auspiciadas por la Fundación y por programas de reinserción laboral. Sus manos, antes curtidas por la limpieza y el trabajo doméstico, aprendieron la técnica del cuidado médico. Encontró en esa formación una manera de honrar la memoria de su hijo y de construir un futuro diferente. No fue un ascenso económico fulgurante, fue una reafirmación de dignidad y una oportunidad para dar algo a cambio de lo que la vida le había quitado. Javier y Victoria vivieron su propia reparación en el ojo público. Javier participó activamente en la fundación, donó parte de sus recursos y apoyó campañas que promueven la revisión de prácticas médicas privadas. Victoria, por su parte, reconoció errores en la confianza ciega y trabajó en rehabilitar la relación con su sobrino Mateo y con Carmen. Su recuperación emocional no fue instantánea. Hubo momentos de culpa, de terapia,
de reconciliaciones a paso lento. No fue una redención perfecta, pero sí un tránsito hacia la responsabilidad. La fundación, creada en respuesta al caso, desarrolló programas de formación para niñeras y cuidadores, protocolos de supervisión médica y canales confidenciales para denunciar irregularidades. Organizó talleres en barrios vulnerables y creó convenios con hospitales públicos para garantizar una segunda opinión en casos de sospecha de intoxicación en menores. La Ley Carmen, aprobada tras intensos debates, estableció requisitos de registro para la administración de medicamentos en domicilios y protegió a denunciantes como trabajadores del hogar mediante cláusulas de resguardo y asistencia jurídica. La recuperación de Mateo fue en todos los sentidos un milagro cotidiano. Bajo cuidados médicos y con la retirada de la sustancia nociva, el niño creció con la presencia de Carmen como una figura constante. Javier, en gesto que generó comentarios en la prensa, propuso que Carmen tuviera un rol más formal en la vida del pequeño. No fue una imposición pública, fue una decisión íntima que ambos tomaron, que quien había arriesgado su empleo y su libertad por salvarlo, tuviera palabra en su crianza. Carmen aceptó, no por la fama, sino porque vio en eso la posibilidad de construir una familia elegida. El tiempo jugó a favor de la justicia y de la reparación. Las voces que pedían castigo y reforma tuvieron eco en instituciones que hasta entonces se mostraban reticentes. Las condenas se cumplieron, las sanciones profesionales afectaron al Dr. Martín, y las medidas de protección se implementaron en centros de salud y en el servicio doméstico. La ciudad debatió, lloró y a la larga intentó ser mejor. La historia dejó lecciones que nadie puede resumir con eslóganes. Para Carmen fue la confirmación de que el precio de la verdad puede ser alto, y que el coraje no siempre viene vestido de heroísmo. Para Javier fue un golpe que abrió el surco por donde la humildad pudo empezar a crecer. Para Victoria fue la dolorosa tarea de mirar sus privilegios y aprender a despojarlos de esa coraza que oculta negligencias. Para la sociedad, la historia se transformó en un espejo que reflejaba fallas institucionales y la necesidad de reglas que protejan a los más frágiles. En la vida cotidiana, Carmen ya no limpiaba solo por obligación. Trabajaba en la fundación, coordinando programas, asesorando a familias y formándose como auxiliar. Su vida no dejó de tener dificultades, pero sí ganó propósito y sentido. Rosa, su madre, recuperó la tranquilidad de saber que su hija no había sido una vigilante aislada, sino parte de una red que la respaldaba. La relación entre Carmen y Mateo se fue tejiendo con la paciencia de quien sabe que el afecto no se impone, sino que se cultiva. Juegos sencillos, noches de cuento, paseos por el parque. Javier, aunque lejos de ser el padre perfecto, asumió responsabilidades y mostró que el poder puede redimirse si se traduce en compromisos reales. Años después del caso, la Fundación organizó un congreso sobre la protección infantil, donde se discutieron protocolos, legislación y formación. Carmen fue invitada a hablar. No lo hizo desde el estrado del triunfo, sino desde la honestidad de quien conoce el precio del compromiso. Dijo con voz serena y alguna emoción contenida que la verdad muchas veces llega a través de manos humildes y que proteger a los niños implica, entre otras cosas, escuchar a quienes trabajan en los hogares. Su intervención fue ovacionada por la audiencia y, lo más importante, por las familias que encontraron en la Fundación una puerta de ayuda real. La mirada pública sobre el caso cambió con el tiempo. Los titulares dejaron de obsesionarse con la escandalera y empezaron a cubrir programas de prevención y formación. La comunidad sanitaria adoptó buenas prácticas y la Fiscalía creó una unidad especializada para casos de sospecha en entornos privados. No fue un avance absoluto, quedó mucho por hacer, pero el país había aprendido que la impunidad no es un paisaje inevitable si hay voluntad para reparar. El epílogo de esta historia no pretende ser un cierre perfecto, no lo fue para quienes vivieron el dolor en carne propia. Emma no volvió y el tiempo no recompone ausencias. Pero en el surco de la pérdida brotaron acciones que mitigaron el dolor y evitaban que otras manos cometieran delitos similares. El gesto del bebé que señaló la puerta se transformó en símbolo. La vulnerabilidad exige atención y la indiferencia de clase no puede proteger la impunidad. Carmen, en una tarde de otoño, se sentó en el balcón de su casa, un piso pequeño que ya no le parecía estrecho, y miró al parque donde Mateo aprendía a andar en bicicleta. Respiró y pensó en las noches sin dormir, en las manos que sostuvo en la clínica, en la cárcel provisional que la marcó en papel, pero no en alma. Tenía cicatrices, sí, y estaban acompañadas por una dignidad reencontrada. A su lado, una placa en la fundación llevaba el nombre de las víctimas.
Emma, y otras que habían sido recuperadas a la memoria pública. Había una sección de la sede dedicada a formación para trabajadores domésticos. Había aulas donde antes solo hubo silencio. La transformación de Javier dejó ecos, donaciones públicas, ruedas de prensa con discursos de humildad. Su empresa puso en marcha protocolos internos y financió becas para cuidadores. Victoria visitó grupos de apoyo y trabajó en campañas que promovían la escucha. No fue el alivio total, pero sí una reparación que exigía reconocer errores. En una de las audiencias públicas donde se discutía la nueva ley, un periodista preguntó a Carmen si se sentía una heroína. Ella sonrió con la sencillez de quien conoce la realidad. No soy una heroína, respondió. Fui una mujer que decidió no mirar hacia otro lado. La heroína hubiera tenido recursos para hacerlo diferente. Yo solo tuve la convicción de que una vida valía más que un silencio comprado. Sus palabras resonaron en la sala porque no buscaban glamour, buscaban justicia. El nombre de la ley Carmen quedó registrado en los papeles, en los debates y en las aulas de abogados. Su aprobación no devolvió a Emma, pero creó un camino para que los casos sospechosos no se desvanecieran en la sombra del lujo. Más personas supieron dónde acudir y, sobre todo, cómo protegerse. La fundación, con su equipo, ayudó a decenas de familias a formarse y a tomar medidas preventivas. Los años trajeron cosas sencillas: cumpleaños con pasteles caseros, visitas al mercado, abrazos que antes no se permitían por las heridas. Leer el cuaderno negro ya no era una obsesión constante. Se había convertido en referencia probatoria, en parte del expediente que permitió reparaciones y en una página de la memoria colectiva. Carmen guardaba el cuaderno cerrado en la base de datos de la fundación, recreado en archivo documental para recordar el riesgo de la omisión. A veces, al cerrar las ventanas del atardecer, Carmen todavía recuerda la primera imagen que abrió la historia: el dedo pequeño de un bebé señalando una puerta que nadie quería mirar. Piensa en la curiosidad inocente de Mateo y en la tenacidad que ese gesto despertó. No vivió para la gloria, vivió para la justicia cotidiana. Y cuando ve a Mateo sonreír, cuando lo ve crecer lejos del peligro que una vez lo rozó, entiende que la decisión de no callar fue, por dolorosa que fuera, la única posible. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres, mira la próxima historia aquí,